Marcos. The book of Mark, Aleluya, capítulo 11. chapter 11, Aleluya, versículo del 1 al 3. verses 1, 2, 3. Qué lindo es Dios. God is great. En muchos lugares Many places. se está celebrando hoy, ¿verdad? La entrada triunfal de Jesucristo a We're Jerusalén. celebrating the triumphal entry of Jesus. Nosotros estamos aquí We're celebrating it celebrando por nuestra salvación, for our salvation porque andábamos sin Dios y sin esperanza. because we were walking. Y llegó Osana. In Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Blessed the Señor. one that comes in the name of the Y Lord. recibimos. And we receive. Y no tuvimos que esperar que fuera, ¿verdad?, un domingo de Ramos. You don't have to wait till Palm Sunday. Aleluya, para aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, aleluya. Dice Marcos capítulo 11, Mark 11, versículo 1 al 3. verse 1, 2, and 3. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino, alabado sea Dios, atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decir que el Señor lo necesita, que luego Él lo va a devolver, Él lo devolverá. Mark 11 says, as they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a coat tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you doing this? Say, the Lord needs it, and he will send it back here shortly. Santo Dios, bueno el Señor. Le voy a pedir a la congregación me lleve en oración. Padre, te adoramos, te bendecimos. Tú eres Rey de Reyes, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Sanador, tú eres el que nos diste vida y vida en abundancia, para adorarte, Señor, para bendecirte, Señor del cielo. Mira todas las vidas que nos van a estar, Señor, mirando sobre las redes sociales. Bendice a cada uno de manera especial, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que llegue a cualquier vida que esté viendo, Dios mío, esta programación en este domingo de Ramos. Señor, y tú que conoces los corazones, tú que escudriñas, Jehová Dios, las necesidades de aquel que está postrado en cama, aquel que está pasando, Dios mío, por momentos difíciles. Dios mío, que por esta palabra en este día, Señor, tú le hables en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Pueden sentarse los hermanos. You may be seated. Aleluya, pero seguimos adorando al Dios que vive. We'll keep on praising. Adoramos a Jesús. We praise Jesus. Qué bueno adorar al Señor. How great it is to praise him. Él se mueve en medio de la alabanza. He moves among the praise. En muchos lugares hoy Many places today, no se ve tanto, ¿verdad? Pero antes se veía mucho en esta ciudad, we would see it often in this city. donde había muchos templos muy grandes. There was big temples. Y habían personas que iban una sola vez al templo They were only assist once para recibir su vestimenta, for the garment, para recibir sus grandes sombreros, for their hats, para llevar allá una rama to bring a palm, o una palmera, para que se la bendijera el hombre. so man could bless it. Ya muchas cosas de esas han menguado, They have gone away porque el evangelio es la palabra viva. because the gospel is
es la que nos dice que Jesucristo It is the news. es el camino, la verdad y la vida. He is the way, the truth, Y and the que life. nadie viene al Padre And no one make it to the Father. si no es por Él. It's not through Jesus. Que no es la bendición del hombre Not a blessing from man. la que enriquece el corazón de las vidas, The one that blesses the heart. sino que es la bendición del Dios Todopoderoso, It is the blessing of the del Almighty, Creador, the Creator. de aquel que fue enviado del cielo. Who was sent from Aleluya. heaven. Y ahora lo vemos And now, en esta semana que conmemora this beginning of this week, la llamada Semana Santa. called Holy Week. Pero para el Señor todos los días son For santos, the Lord, every day's holy. porque fueron creados por They Él, were created por by la Him, mano, por la palabra del by the Señor. word of the God. Nos dice el libro de Génesis Genesis says, que fueron creados los cielos y la tierra heaven and earth were por created su palabra, by His word. por su palabra. By His word. Por lo tanto, Therefore, todos los días en Él son benditos. every day is blessed. Todos los días tenemos que honrarle. You gotta honor Him daily. Todos los días tenemos que decirle gracias, Daily Señor. say thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Y ahí está entrando Jesús And Jesus is entering. en la obediencia del Padre. Obedience from the Porque Father. para eso lo envió el Padre. That's what He was sent for. Para llegar hasta la cruz del Calvario. To go to Calvary. Y que tú y yo That you and I, hoy seamos salvos. that today we're saved. Como dice Isaías capítulo 53. Like Isaiah says, Herido fue por nuestras I rebeliones. was wounded for our rebellions. Molido por nuestros pecados. Died for our sins. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Our punishment Y was por on su Him. llaga fuimos nosotros We were healed. We sanados. were healed. Entró en obediencia. He went into obedience. Él entró en obediencia. He went into obedience. Y de ese es el título que yo te voy a hablar de esta And mañana. that is the subject, obedience. De la obediencia a Dios. Obedience to the Lord. Y vemos ahí en ese pasaje bíblico que leímos en Marcos. In that passage of Mark, La obediencia de dos discípulos. the obedience of two disciples. Que él le dijo, vayan. He said, go. Vayan allá a la aldea. Go out Que and está enfrente de ustedes. it's before you. Y allí hay un asno. And there's a colt. O un pollino. O pollino, ¿verdad? Un bebé. O yo no sé cómo decir. ¿Verdad? Traerlo. Vaya y sácalo. Go get it. Oye, ¿qué es lo que sacamos ahí? What do we learn? La omnisciencia de Dios. The omniscience. Uno de los atributos del One of Señor. the attributes of the La Lord. omnisciencia. Sabía dónde estaba el asno. He knew where the colt was. Le dijo, estaba ya atado. It's tied there. Vayan. Go. Lo desatan. Untie it. Me lo traen. Bring it to me. Y si le preguntaren, And if anyone asks, ¿por qué te están desatando ese asno? why you untying that colt? Decirle porque el Señor lo necesita. Because the Lord needs Y it. Él lo va a devolver. And He will return it to you. Muchas veces a nosotros se nos olvida Many times we forget. que el Salmo 24 dice, Psalms 24 says, de Jehová es la tierra en su plenitud. the heaven, El mundo y the los que en él world, habitan. and everyone inhabited. Y cantaba un hermano los otros días un coro. And the other day it was singing. Que aquí nadie tiene nada. And it said, you have nothing here. Que aquí nadie tiene nada. No one has something Aquí here. nadie tiene nada. We don't have Porque anything. todo es creación de Jehová. Everything is Aleluya. His creation. Y se nos olvida eso. And we forget that. Quien que creó los animales Who created the animals fue el Señor. was the Lord. Cuando estaba haciendo la creación. When He was creating all. Y los creó el día antes de los hombres. And He created before us. En el día quinto, ¿verdad? Alabado The el fifth Señor. day. Dice que fueron creados los animales. They were created. Todas las aves del cielo. Las que vuelan. All that Las que fly. andan por la tierra. The ones on the Los ground. reptiles. The reptiles. Todo lo hizo el Señor. Everything was created by Him. Aleluya. Y a nosotros se nos olvida. And we forget Y aún cuando tenemos un terreno, that when we have a piece of land, cuando hay 2 o 3 cuerdas de tierra, a couple of dicen, acres, eso es mío. we say that's ours. Eso yo lo compré. I bought this. Pero el día que te mueras, ¿qué lo vas a llevar? Are you going to take it the day you pass? Eso se queda. That stays behind. Porque esa tierra tú no la hiciste, ni yo. You didn't create that Esa acre. tierra fue creada por el Creador. That was by the Creator. Para que el hombre, But for man, para que la humanidad, for humanity, para que el ser that the human, la habitara, to live in it, la labrara. to labor it. Cuando hizo el huerto del Edén, We make the Edom. puso allí un hombre y una mujer.
propósito, with a purpose, que trabajaran ese to huerto. labor it. Pero cuando fueron expulsados But when they're expelled a causa de la desobediencia, to disobedience, a no obedecer la palabra que Dios le había dicho, not obeying the word of the God gave e them, inmediatamente pecaron, they immediately sinned, Dios los puso fuera del huerto del put Edén them outside. y no pudieron sacar nada de ahí. They weren't able to remove anything. ¿Por qué motivo? For what motive? Porque eso le pertenecía a Jehová Because Dios. that belonged to the Lord. Pero esa pareja fue But desobediente. that couple was Alabado sea disobedient. Dios. En Filemón capítulo 1, versículo 21 y 22. Philemon 1, 22. Aleluya. El apóstol Pablo The Apostle Paul le está escribiendo a este caballero, is writing to this gentleman, a un creyente. a believer. Alabado sea Dios. Y le escribe así. He writes like this. Te escribas confiando en tu obediencia. ¿Le está hablando de qué? Confident of all your obedience. Conocía que Filemón He knew Philemon. era un hombre He obediente. knew he was an obedient Y man. Pablo estaba en la And cárcel. Paul was Y incarcerated. dice, yo estoy confiando He goes, I'm trusting en que tú eres un creyente that obediente. you're an obedient Alabado believer. sea Dios. Y sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Knowing that you would do even more than I ask. Porque sé que eres una persona obediente. Because I know you're an obedient. Prepárame también alojamiento. Prepare a guest room for me. Porque espero que por nuestras oraciones And I hope to be restored me sea concedido. to you. Porque Pablo estaba en la Answers and prisión. praise. He was in prison. Pero había un pueblo orando. But there was a people praying for him. Porque el cristiano, Because the believer, the Christian, su confianza tiene que estar depositada en your él. confidence must be deposited Cuando in him. viene algo en nuestras vidas, When something comes into our lives, nuestra confianza está allá our arriba. confidence is in him. Y confiamos en la oración. And we trust him in prayer. Como dice Santiago, Like James said, que la oración del justo, the prayer of the just, obrando eficazmente, it will work. puede mucho. It does a lot. Por eso cuando tenga algún problema usted, When you have a problem, no recurra a su mejor amigo que no es cristiano. don't go to your unbelieving friend. Recurra a aquellos que usted sabe que tienen el temor de Jehová en su corazón. Go to those that fear the Lord. Y como dice la palabra, As the word says, que la oración del justo, prayer of the just, obrando it will eficazmente, work puede efficiently. mucho. ¿Cuántos lo creen que la oración del justo puede mucho? Who believes that? ¿Cuántos lo creen? Sí puede. Sí puede la oración del justo. Cuando ese justo anda en obediencia al Señor. As the just walks in Porque la obedience. palabra lo dice así. The word says Que this. Dios escucha God hears. a aquel God does not hear. que viene a él con corazón sincero. That comes in with a sincere heart. Y sabía Pablo And Paul knew que aunque en Onésimo, that Philemon, un esclavo de él, a slave, le había fallado had failed him. y había ido a tener a la cárcel. He was incarcerated. Y allí se encontró al apóstol Pablo, And he had an encounter with Paul. el cual se lo ganó para el Señor. And he won him over to the Lord. Oiga, porque no importa la situación en que estemos cada uno de No nosotros, matter the situation you were in, la palabra del Señor siempre tiene que estar dispuesta a ser predicada. the word must always be willing to be preached. La palabra del Señor siempre tiene que estar en nuestros labios. The word must always be in our Ahora, lips. cuando nos encontremos a una persona, So when we encounter someone así como Onésimo, like this slave que llegó a la prisión who was incarcerated porque lo acusaban, because he was being accused, siendo un esclavo de Filemón. being a slave of Philemon, Aleluya. Allí Pablo le habló la palabra Paul spoke the word to y him. lo hizo su hijo He espiritual. made him a spiritual Y son. Pablo no dijo, me voy a quedar con él porque yo me lo gané. Paul said, I'm going to keep him because I want him over. No, porque las almas no son del pastor. The souls don't belong to the pastor. Las almas son del They Señor. belong to the Lord. Fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario. Por ti, por mí, alabado sea Dios. For you and I. Aleluya. Y entonces Pablo dijo, te lo voy a devolver. Paul said, I'm going to return him to Voy you. a enviar para atrás a Onésimo. I'm going to send your slave back. Oye, mira hasta dónde llega el apóstol Pablo. Look at Paul go. And Y si algo Onésimo te debe, if he owes you si anything, tiene una deuda contigo, he has a debt with you, ponla a mi cuenta. put it on my account. Ponla a mi cuenta. Put it on my account. Ay, y aunque le dijo, aunque tú también te me debes a mí, Even though you belong yourself to me. por si acaso le vas a cobrar a Onésimo. In case you're going to Oye, charge the slave.
el Señor, ¿verdad? How great is the Es Lord. que Dios es lindo. God is Es que beautiful. Dios es He's maravilloso. marvelous. Cuando tú lees las escrituras, alabanza Scripture. al nombre, y ves las maravillas de Dios, And you see His wonders. dice, ¿quién soy yo Who am I para que no le sirva al Señor? not to serve Him? ¿Quién soy yo, como dijo el etíope? How am I? ¿Qué me impide ahora? What is it? What impediment? ¿Qué me impide? Le dijo Felipe al evangelista. What impediment is there, Philip? Después que Felipe le había explicado la palabra que iba leyendo As Philip had explained the word that he was reading en el libro de in Isaías, the book of Isaiah. él bajaba de adorar. He came from praising, Aleluya. Pero no entendía la palabra. but he couldn't understand the Y scripture. el Espíritu Santo acercó a Felipe al And etíope. the Spirit put Philip towards the Y Ethiopian. Felipe le hizo la pregunta al etíope. And Philip asked the Ethiopian, ¿Entiendes lo que lees? do you understand what you're reading? Y él le dijo, si aquí no me explica, If no one explains it to me, ¿cómo voy a entender? how am I going to understand? Y Felipe sacó su tiempo, And Philip took his time, siendo un evangelista, being an evangelist, uno de los 7 diáconos. one of the 7 deacons. Aleluya. Y le explicó a Felipe He explained to Philip lo que significa aquel pasaje bíblico que él iba leyendo. what that passage meant. Y qué lindo que el etíope dijo, And the Ethiopian said, ¿qué impide ahora? what impediment? ¿Qué impide ahora? What impediment? Que ya mis ojos han sido aclarados, My eyes have been cleared, que ahora se me cayó la escama. and that has been removed from my eyes. Yo venía de adorar. I came from praising. Yo venía de adorar allá en el templo de Jerusalén. I was in Jerusalem praising. Creía que venía de adorar, I was coming from praising. pero todavía tenía escamas en los ojos, But I still had that over my eyes. escamas espiritualmente, Spiritual que blindness. no podía entender la palabra que estaba leyendo. Couldn't understand the word that I was reading. Pero qué lindo es Dios. How great is the Qué Lord? grande es nuestro Dios, How great is our que Lord? nos dio la vista He espiritual gave us spiritual sight para poder comprender las escrituras, to comprehend the scripture. para poder comprender esa palabra poderosa del Señor. That powerful word. Cuando dice venid a mí He said, come to y me. seis salvos The psalm. todos los términos de la tierra. All of the Aleluya. earth. Que Dios es bueno. God is good. Pero hay que entrar en obediencia. But you must go into obedience. Si algo, pero me encantó esa palabra, es que si algo te debe, If it owes you si anything, algo te debe Onésimo, if anything he owes you that's ponlo en slave, cuenta, mira, put it in my account. yo te voy a pagar. I'm going to reimburse you. Qué lindo es Dios. Aleluya. Dice que no puede haber visión There can't be a vision. en el Evangelio según San Juan, In the book of John, capítulo 7. No hay visión si no se entra en obediencia. you're going to have vision unless you go into Si obedience. no hay obediencia, If there's no obedience, no hay visión. there is no vision. Porque Dios no se agrada de los desobedientes. God is not pleased with disobedience. Dice un salmo And it's a song. que Dios mira a los humildes, God looks at the le da humble, gracia, His grace, pero a los soberbios no los soporta. but can't stand the Alabado disobedience. sea Dios. Y le dijo a Jesús así de nacimiento: He said, ve a alabarte, from praising, ve a alabarte al estanque de Siloé, go to Siloam. que traducido es enviado. That means sent. Este es el ciego. This is the blind man. Había nacido ciego. He was born blind. Los padres se metieron en problemas. The parents got a little bit of trouble. Alabado sea Dios. Los fariseos querían buscar problemas con este hombre que había nacido ciego y que ya era mayor. The Pharisees were looking for problems with this blind man. Pero hacer obediente a este ciego But by this man being obedient, y ir al Siloé, go to the Siloam, aquel estanque que estaba allí. that pool. Oiga, cuando Dios habla bien claro, God speaks es clearly. que Dios es bien claro. That's very clearly. Habían otros estanques, There were other pools. pero Dios le dijo el Siloé. You go to the Siloam. Dios le dijo, ve al Siloé, Go to the Siloam. lávate allí. Wash there. Siloé significa Siloam means, el enviado. it means sent. Y allí envió Dios, Jesús, And Jesus sent them there. a este ciego. This blind man. Ve y lávate allí. Go
Go wash ¿Y there. sabe qué? Él fue y se lavó en obediencia. He went in obedience and washed. Posiblemente diría, pero ¿por qué no me sana aquí si es el Señor? Why not heal me here? Here's the ¿Por qué no Lord. dice la palabra y soy sano? Why not just say the word? Oiga, pero Dios no prueba nuestra obediencia. But he tries our obedience. Ve y lávate. Go wash. ¿Qué hubiera sucedido What would have happened? si aquel ciego de nacimiento That blind man from No. birth no hubiera obedecido al Señor? would not have listened. No hubiera ido a Siloé. He would have not gone to Shalom. No hubiera recibido la vista. He would have never received his sight. Pero ¿sabe qué sucedió en la obediencia de ese hombre? What happened in his obedience? Fue y se lavó He went and washed, y regresó viendo. and he came out seeing. Ve que es bueno en la obediencia al Señor. Go wash. Ve que es buena la obediencia. See how good obedience is? Ve que es buena. La Biblia dice en Efesios: Ephesians says, hijos, obedeced a vuestros padres. sons, obey our parents. En ninguna parte de la Biblia nos dice: In the Bible, that doesn't mention padre, obedecer a los hijos. parents obey our child. Dice: hijos, obedecer a vuestros padres. Children, obey your parents. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando hay obediencia, There's obedience. hay bendición. There's blessings. Porque cuando hay When there's obediencia, obedience, hay there's bendición. blessings. Porque cuando hay obediencia, When there's obedience, los padres bendicen a sus hijos the parents bless their a children través de lo que tienen. through what they have. Aleluya. Pero a los desobedientes, But disobedient, a los rebeldes, the rebellious, uno los ama. you love Como padre la amamos. them. As parents, you love them. Pero dice que desobediente es este hijo mío. You said, how disobedient he Que is. desobediente. How disobedient, Que contumaz es. stubborn he is. Aleluya. No obedece la palabra. Does not obey the word. No obedece los consejos. Does not take advice. Y el libro de Proverbios dice en un versículo: Proverbs says, oye, hijo mío, oh son, escucha el consejo de tu madre, listen de to tu the padre. advice of your parents. Y cuando tu madre envejeciere, And when your mother gets older, no la do menosprecies. not mistreat her. Hermano, esto no estaba aquí. This wasn't here. Josué tiene todos los I versículos. have all the passages. Pero cuando tú oras al Señor, But when you pray, el Espíritu Santo te dirige. the Spirit guides you. Y aunque le hemos dado todos los versículos al intérprete, Even though I receive all the passages, te tienes que dejar ir por el Espíritu de you must be Dios. guided by the Spirit. Por el Espíritu de Dios. By the Spirit of God. Por el Espíritu de By the Dios. Spirit of God. ¿Sabe por qué? Why? Porque el Espíritu de Dios It's the Spirit. ministra mejor que los hombres. Ministers better than men. Y examina tu corazón. Examines your heart. Examina tu pensamiento. Your thinking. Examina mi corazón My heart. y mi And my pensamiento. thoughts. Y yo le oraba al Señor: And I pray to the Lord. Señor, aquí está este mensaje There is this message que that durante la semana he estudiado during the week I por studied muchas horas. for many hours. Alabar, pero tú haces como tú quieras And you do as you y please. tú diriges como tú quieras. And you as you please. Solo te pido, Señor, So I'm asking you. que cualquier corazón que tenga una necesidad de tu Whoever palabra, has in need, tú usas mis labios, you use my lips. tú usas mis labios Use my lips para hablar esa palabra, to speak that para que word. esa palabra llegue al corazón necesitado, So that word is received in that heart that's in need. para que las almas sean edificadas. So the soul can be lifted. A veces, ¿verdad? Por eso es que hay personas There's people que quieren un método y no quieren that cambiar. have a method and they don't want to change that. Yo traje el mensaje y tengo que predicarlo completito. I brought the message and I just preach it all. Es hasta donde el Espíritu diga. It's to the Spirit says. Es hasta donde el Espíritu It's diga. only unto the Spirit Que says. la palabra llegue. That the word is received. Que esa palabra, ¿verdad?, le dé aliento de vida al que está en necesidad. Those in need. Yo no los conozco así sus I corazones. don't know your hearts. Ustedes no conocen mi You corazón. neither know mine. Pero el Espíritu Santo de Dios, But the Spirit of God. ese consolador que habla el libro de Hechos, That help the book of Acts speaks que dijo about. el Señor cuando fue ascendido al cielo: As he ascended up to heaven. me voy, I'm leaving. no los voy a dejar But I huérfanos, will not leave you. le voy a enviar al I consolador. will send you your Y ese helper. consolador está aquí. And he's here. Ese consolador está en mí. That helper is here. Está en mí.
It's in you and it's in me. Ese es mi ayudador y es tu ayudador. That's your helper and my helper. Ese es el que nos ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida a no caer. In the tough moments of life, Cuando ya vamos por el precipicio, when we're at the bottom, el Espíritu Santo, the Spirit, el Paracleto, the helper, nos agarra reached out, y no grabbed nos us. deja ir por el precipicio. That's not let Qué us lindo es go. Dios. Qué lindo es el Señor. God is great. Dios es bueno. God is good. Dice que no hay resurrección hasta la que la piedra sea removida. So remove that stone. Se murió Lázaro, Lazarus passes away. el hermano de Marta y María. The brother of Martha and Mary. Fueron donde Jesús. They went to Jesus. Y Marta le dice a Jesús: And Martha says to Jesus, si tú hubieras estado aquí, if you would have been Señor, here, Lord, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto. Lazarus would have not died. Oye, nos olvidamos de la grandeza de Dios. We forget about his greatness. Nos olvidamos de la omnisciencia de Dios. Omniscience. Nos olvidamos que Él es poderoso. That's powerful. Nos olvidamos que Él todo lo That puede. he can do all. Aleluya. Y Jesús le dijo: And Jesus said, Marta, Martha, Marta, Martha, no te he dicho did I not tell you que si creyeres that if you believe, verás la gloria de Dios. you will see the glory? Quita la piedra. Remove that stone. Quita la piedra, Marta. Remove that stone, Martha. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Haven't I told you that if you believe, Marta, sé obediente. you will receive the glory of God? Marta, Marta. entra en la obediencia. Go into obedience. Entra, yo te dije que creyeres. Told you to believe. ¿Qué te cuesta creer? What does it cost you to believe? Quita la piedra para que haya resurrección. Remove that stone so there will be resurrection Y again. con todo eso, And with all that, Marta le dice a Jesús, Martha says to Jesus, cuando Jesús le dice, quita la piedra. he says, remove that stone. Ay, Señor, Oh Lord, es que de 4 días ya, it's been 4 days. ya hiede. It's a stunk. Y ese cuerpo está descompuesto. That body's decomposed. Yo no quiero quitar esa piedra. I don't want to remove that stone. Quita la piedra. Remove the stone. ¿Quieres ver la gloria de You Dios? want to see the glory of God? ¿Quieres ver la bendición de You Dios? want to see the blessing? Quita esa piedra que molesta. Remove that stone that's an impediment. Yo no sé si algún día usted caminando por los campos, I don't know if you're walking out in que the donde hay countryside, muchas piedritas, you see a lot of those si stones. ha metido una piedra en su zapato. You can get one inside your Ay, shoe. hermano, que mucho molesta esa piedrita. Very miscomfort, a lot of discomfort. Y usted, si no se quita esa If piedrita, you don't remove that little no stone, puede caminar muy bien. you can't walk well. Tiene que quitarse el You zapato must remove your y shoe sacar la piedra Remove that para stone. entonces poder caminar bien. to be able to walk right. Ay, qué lindo es Dios. How great is the Lord? Yo te hablo de experiencia vivida. I'm talking about experience I lived. Yo no sé quién aquí ha entrado una piedrita en su I zapato. don't know who, but the little stone in your shoe, Si es espiritual también hay que sacarla, más ligero que corriendo. especially spiritual, remove it quickly. Porque esas piedras entorpecen el camino. To stumble along the path. Dice en la obediencia In obedience, que no hay agua there is no hasta que los estanques no sean acabados. ¿Cómo va a llegar el agua? How is water Si los estanques todavía no habían sido abiertos, if the wells weren't opened up yet? ¿dónde iba a parar el agua? Where was the water end up? Pero en la obediencia, But in obedience, el profeta Eliseo the prophet Elijah, le dijo a aquella gente: he said to these people, mas ahora traedme un tañedor. now bring me a harpist. ¿Cuánto que es un tañedor? Ahí mismo te lo What's dice. a harpist? Y mientras el tañedor, como hacen aquí, están tocando la música, While the harpist was being played, el Espíritu de Dios descendió sobre Eliseo. the hand of the Lord came over Elijah. El Espíritu de Dios descendió sobre The Eliseo. Spirit came over Elijah. Quien dijo así, ha dicho Jehová: He said, the Lord says, hacer en este valle muchos estanques. I will fill this valley with pools of water. Porque Jehová ha dicho así: For the Lord says, no veréis viento, you will neither wind nor rain no veréis lluvia, or rain. pero este valle If this valley será lleno de agua. will be filled with water. Y beberéis vosotros And you, y vuestras bestias and your cattle,
y vuestros ganados. and your animals will drink. Donde no había posibilidades It was impossible de que lloviera. to receive rain, Pero el Espíritu de Dios vino sobre el profeta. but the Spirit came over the prophet. Mientras tocaban aquella música, When he played that harpist, aquel tañedor. that harpist, Por eso que cuando los músicos toquen, that's why the musicians, toquen con toda pasión. all passion, Toquen con toda pasión. Para que el Espíritu de Dios, alabanza a tu nombre, se mueva la congregación. Como sucede muchas veces en este lugar. amongst the people in this Porque place. su mente está concentrada en la música que adora a Dios, en tocar la mejor para el Señor. I'm praising. Y el Espíritu de Dios descendió. And the Spirit came over like, No hay vientos que traigan el agua, bring the water. pero así dice Jehová. But the Lord says, Todos esos estanques se van a llenar all these pools en este desierto. in this valley, Va a haber agua para ustedes. there'll be water for you, Va a haber agua para vuestros ganados for your cattle, y para vuestras and bestias. for your animals. Oye, lo que es la obediencia. With obedience, La obediencia trae bendición. obedience brings blessings. Se hace duro, debe ser obediente. Be for sure, certain. Se hace duro ser obediente muchas veces, ¿verdad? Be obedient. En los trabajos se hace duro obedecer al que está al frente, It's tough to be el que obedient. está sobre de uno, ¿verdad? The one is above us. Te da una orden. Gives you an order. Vete, barre los baños, Go sweep the bathrooms. saca la basura, Take the trash out. limpia aquello, Clean that. ve allá. Go there. Y entonces uno dice, como obrero, uno dice, As que a laborer. mucho molesta, Oh, what a pain. que mucho molesta ese voz. My boss is a pain. Aquel que es my boss se cree que es mi dueño, Now he thinks he's also my owner. pero está sobre nosotros But he's above us. y hay que obedecerlo. And you must obey. Hay que obedecerlo, You must obey. porque por algo está en ese puesto. There's a reason why he's Le there. costó trabajo llegar ahí. It costs him some work to Por get lo there. tanto, Therefore, hay que obedecerlos. you must obey. Vino el profeta, estaba el profeta Eliseo, The prophet Elijah, vino una mujer viuda, a widow comes by. tenía 2 hijos She had 2 sons y el marido. and her husband. No cojan mucho frío a los maridos, pero si un día se mueren no le dejen embrollar a las esposas. Husband, don't get into debt so you don't leave it to your wives. Gloria a Dios. Porque después vinieron los acreedores Then the creditors y le querían llevar los 2 muchachitos a la viuda. wanted to take her 2 sons. Lo único que le quedaba The only thing she had. para que esos 2 muchachitos So there's 2 young men fueron a trabajar that will go into labor y así cubrir la deuda and pay que dejó su padre. that their father had left behind. Pero mira lo que le dijo Eliseo a esta viuda. But look at what Elijah said to this widow. Vete por ahí, Go around vete por todas las casas. all the homes. Yo lo hago así en mis propias palabras, ¿verdad? This is just my own words. Vete por las casas. Go through the homes. Vete, busca vasijas por donde quiera que hayan. Go look for jars everywhere. Vete, busca vasijas. Jars, get Oiga, no que se las regalaran. not for them to be given to you. El profeta Eliseo fue bien claro. He was clear about this. Vasijas prestadas. Borrow those Lo, jars. lo que se coge prestado se devuelve. What's borrowed, you must return. No te lo regalaron, They didn't give it to you. te lo dieron. O sea, te lo prestaron. They lent it to you. Yo soy una I'm one que si vengo sin ofrenda al templo, that if I come without offering to church, que se me haya olvidado, I might have forgot. con que no tenga, ¿verdad? Siempre trato de tener. I always try to have something. Voy por ahí, I'll go around. doy la vuelta, I'll go around. voy donde uno de mis hijos Go to one of my kids o mis hijas. or my daughters. Dame la ofrenda. Give me offering. Me la dan. They give it to me. Yo no se la pedí regalada. I didn't ask you to give it to me. Yo se la pedí para dar la ofrenda como yo. To give the offering from me. Al otro día o a los 2 días cuando llegue al templo, When I come back at the church, to the puede temple, estar seguro must be sure que yo se lo voy a pagar. I will pay them back. Porque yo lo cogí prestado. Because it was lended to me. Si yo no lo pago, If I don't pay it, yo no ofrendé. I didn't give my offering. Ofrendó la persona que me dio la The ofrenda. person who gave me the money did the offering. Son cosas que se ven pequeñitas, These seem like little things, pero son bien importantes. but they're very important. Siempre digo que el que coge $5 y no los paga, If you
borrow $5, you don't pay back. No le prestes 10 que no te los va a pagar. Don't lend them 10, they're not going to pay you back. Porque el que no paga 5, If they don't pay 5, no paga 10. they won't pay 10. Él le dijo, coge vasijas, Go get some jars, todas las que tú puedas, as many as you can. prestadas. Borrow Oye, enciérrate en tu casa, and lock up in your home allá con tus 2 hijos. with your 2 sons. Oye, hermano, y cuando empezó ese aceite, porque ella tenía un poquitito de aceite en la She had a mano. little bit of oil left. El profeta le había preguntado, ¿qué tienes en tu casa? He said, what do you have in your home? Y ella le dijo un poquito de aceite. Just a little bit of oil. Y cuando empezó a fluir el aceite, When that oil began to flow, el profeta le había dado una orden a ella. the prophet has said to her, La primera first of all, botellita, the first jar, la primera botellita de aceite, the first jar of oil, la vas a poner aparte. you're going to set it aside. Esa no es para ti, That's not for you. esa no es para ti. That's not for you. Tú la pones aparte. Set it aside. Y después And then, que llenes todas las vasijas, once you fill all the jars, inmediatamente las llenó todas. once you fill them all up, ¿Qué sucedió? El aceite cesó. the oil stopped flowing. Ella pidió más vasijas, pero se habían acabado. She asked for more jars, but there was no Porque more. hasta cuando diga el Señor. It's only to the Lord says. Porque la bendición mucha en abundancia The blessing in abundance debe acercar a la gente a Dios. to bring people, instead of bringing people to Christ, Como que tiende a alejarlas. it does the opposite. Hay personas que Dios las empieza a bendecir. There's people God begins to A bless bendecir and to bless. en salud. Porque no nada más los creemos health. que es lo monetario. No, hermano. It's not blessings that Si just no hay monetary. salud, no hay nada. If you have no help, you'll have nothing. Si no hay salud, no importa el dinero que haya. You don't have help, La no salud matter. es lo más importante porque esa te ayuda a obtener lo que tú quieres. It's the primary that helps you attain what you want. Alabado sea Dios. Y algunos Dios los empieza a bendecir por aquí, And God begins to por bless them. allá, con salud y se gastan la salud después. Health, and they just misuse their health. Con dinero y no tienen control. Monetary, they have no Se control. olvidan de la bendición del que se la dio. They forget about who blessed them. Tienen un carro nuevo. They had a new vehicle. Ay, mi Dios santo. Ay, yo no voy a montar a fulano de tal. I'm not putting such and such in my vehicle. Tiene los zapatos sucios. The shoes are dirty. Y el sábado estuve todo el día And I spent Saturday all day brillando mi carro. shining my car. ¿Cómo lo voy a montar con esos zapatos sucios? How can I put on my Están llenos de car tierra. full of dirt, Están llenos de nieve. full of snow? En mi carro no se puede montar. Not in my vehicle. Aleluya. ¿Quién te permitió Who allowed you tener ese vehículo? to have that vehicle? ¿Quién te permitió Who allowed you tener esa propiedad? to have that property? Fue el Señor. It was the Lord. Fue el Señor. It was the Lord. Mientras el cajito era viejo, Well, the vehicle was an older one. montábamos a Villegas y hasta el que llega. We'll put anyone in there. Ah, no, pero mi carro es nuevo. My new vehicle, Que me ensucie las alfombras. dirty my rugs. Yo le digo a mi carro, That's all my vehicle. Samuel, este es el restaurante tuyo. This is your restaurant. Samuel, Lo lleva a Bombazo, we go to Bombaso, se compra su plato de comida. gets a plate of food. ¿Y dónde ustedes creen que se lo come? What do you think he eats it? En mi carro. In my car? Yo le digo, Samuel, ahora limpiar el carro. No, go clean the car, Samuel. A limpiarlo. Let's go clean it. Pero yo no lo dejo pasar hambre porque está mi carro limpio. I don't let him stop because my car's Que clean. coma ahí. He, Que después tiene que encargar de limpiarlo. then he has to clean it. Pues estamos entró en obediencia. This one went to obedience. Eso lo hago yo porque ustedes se rían. I do this because you can smile. Pero ese es el hombre que a pesar que es de Guatemala, Guatemala. cuando llegue a Guatemala yo no sé qué él se va a hacer. I don't know what he's going to do when he arrives in Guatemala. Porque se olvidó de las tortillas No more eat those y de los tamales. Arroz, habichuela y carne. rice and beans and meat. Puro, comen más arroz que yo que soy puertorriqueño. More rice and meat and I'm Puerto Rican. Ay, lo que es la obediencia, ¿verdad? Alabado sea Dios. Obedience. Si quieres haber sanidad,
If you want to receive healing, hay que entrar en obediencia. you must go into obedience. No hay sanidad There is no healing hasta que el leproso until the man with leprosy no se ha zambullido 7 veces. did not go down 7 Usted times. sabe que llegó Naamán, Naaman arrived, el capitán del ejército asirio. the captain of the Lo mandó Assyrians. allá su jefe, su rey, His king sent him con cartas y regalos, with letters para que el profeta Eliseo lo sanara. so the prophet Elijah would heal him. Santo Dios. Pero Eliseo le mandó al criado y dile que se vaya y se zambulla He said to his servant, al Jordán. to the Jordan. Y allá empieza el general Naamán. And Naaman begins. Oye, pero si acá sí está mejor. We have better waters Pero si here. acá mira que claras son las aguas. Look at how clear these waters are. Son bien, ¿para qué no me mandas allá? Me tienes que mandar a Jordán. Why you have to send me to the Jordan? Oye, que ese hombre no sabe The man doesn't know que el Jordán fue dividido por la mano de Dios. that the Jordan was split up by the hand of the Lord. Ese hombre no sabía que el mismo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Baptized. Así que no era cualquier río. It wasn't just any water. Vete, lávate allí Go there 7 veces 7 y times. serás limpio. You will be cleansed. Oye, el hombre obedeció He obeyed. y fue y se lavó And he went and washed. y fue limpio. And he was cleansed. Esa es la obediencia. That's obedience. Pero qué orgulloso somos muchos nosotros. Oh, it's so pride. Hermana, venga a orar por fulano de tal. Sister, come pray for someone. Ahí, ¿por qué no llamaron al pastor? Why didn't they call the pastor? Hermano, todo esto sucede All this happens en la vida real. in real life. Una vez vino una hermanita miembro de la iglesia Some sister came once. y pasó por la oración. She came up for prayer. El pastor me llamó a mí, Pastor called me, que era mi esposo. my husband. Cuando se acabó el culto, After service was over, ella se quedó para lo último she stayed till the end. y vino y le dijo al pastor, She said, Pastor, yo no quería que su esposa orara por mí. I don't want your wife praying for me. Y mi marido y yo todos nos comunicábamos. And we used to communicate every day. El matrimonio que no tenga comunicación está mal. You gotta have communication in marriage. Vino y me dijo, mira lo que me dijo esta hermana. Look what this sister said to me. Y yo le dije, así es, I see. yo nunca más voy a orar por I ella. will never pray for her again. Yo nunca más, porque si no quieren tu oración, If they don't want your prayer, ¿para qué tú vas a gastar palabras? why waste your words? ¿Para qué te vas a pelar las rodillas tú? Why? Cuando alguien no quiere tu oración, When they don't want your prayer. eso es un desprecio. That's being unappreciative. Porque yo no tengo ningún poder, I don't have any power. ni los pastores tampoco. Pastors do not. El poder viene de allá arriba. Power comes from up there. Y Dios usa al que Él quiera. God uses who He chooses. Hasta un niño. Even a child. Hasta un niño que lo pongan a orar por alguien. A child. Dios puede hacer el milagro. God can perform a Porque no es miracle. el niño. It's not the No child. es la pastora. No es el pastor. Es el poder de Dios que hace los milagros. That's the miracles. ¿Usted cree que Dios iba a hacer algo en ella con esa desobediencia? See, God was in some with Despreciando a una hija de Dios. unappreciative to a child of God. A mí no me hace ningún daño. That's no harm to me. Si alguien no quiere que yo ore por alguien, me lo dice que yo no lo voy a hacer. And I won't do it. Oro por otro que tenga más necesidad I'll pray for someone in need. y que aprecien la And I oración. appreciate your prayer. ¿Ah? Dios le bendiga. God bless you. Dios le guarde. God bless you. Gracias por su atención. Thank you for your attention. Si alguien quiere la oración en esta mañana, Anybody needs prayer this morning, aquí está el altar the altar's here. y podemos orar. And we can pray for you. Y Dios es bueno. God is here. Vamos a cantar un coro. Let's sing a song. Amarte solo a mi Señor.